Carlos Alfaro Ureña, economista jefe del Banco Central, en la conferencia de prensa del pasado martes justificó por qué eso se solicitó a la SUGEF la información completa de las operaciones crediticias. Reiteró que el Banco Central tiene la potestad de acceder a esa información porque tanto su ley orgánica como la ley del Sistema de Estadística Nacional los habilita a acceder a la información, manteniendo la confidencialidad de los datos y para utilizarla con fines estadísticos. Además, el Banco Central, digo yo, confesó de alguna manera que ya tienen información de la Caja y de Tributación Directa. Yo tengo nuevamente al licenciado Mauricio Parisi, experto en protección de datos personales, al licenciado Mario Gómez, que es el vocero de la Asociación Bancaria Costarricense. Y para iniciar, tengo a alguien que no había participado en la primera entrega que hicimos de este tema, que es al economista doctor Ronulfo Jiménez sobre este tema. Vamos a escuchar inicialmente a don Ronulfo Jiménez. Si lo tenemos. Muchas gracias, doña Amelia, por la oportunidad. Yo creo que aquí hay que empezar a recordar, en primer lugar, que la información crediticia es una información que pertenece a las personas y a las empresas. Esa información no pertenece ni a las entidades financieras, ni a la SUGEF, ni al Banco Central. Yo creo que eso es un tema clave en este aspecto. En segundo lugar, hay que recordar cuáles son las funciones del Banco Central y cuáles son las funciones de la SUGEF. La función del Banco Central, según la ley, es los temas de la estabilidad, que lo logra a través de política monetaria y cambiaria. Por lo tanto, el Banco Central trabaja con agregados y su política es de orden macroeconómico. Y en el caso de la SUGEF, lo que cuida son los riesgos del sistema financiero, que estén bien administrados esos riesgos. De forma tal de que la SUGEF sí trabaja a un nivel de micro, a un nivel de datos pequeños, es decir, a la SUGEF sí le interesa conocer si una determinada empresa o una determinada persona tienen unos determinados riesgos que están siendo bien administrados por parte de las entidades financieras. Entonces, ahí sí, la SUGEF sí necesita conocer información personal, tiene información de la situación socioeconómica de las personas y de las empresas. Ese no es el caso del Banco Central, cuyo objetivo es de orden macro. Entonces yo creo que esa separación es clave entenderla. De órgano que es la SUGEF, que es la que necesita datos personales, y otro que no necesita datos personales, que es el Banco Central. En tercer lugar, sabemos que hay una necesidad de coordinación entre esa parte macro y esa parte micro, entre el Banco Central y la SUGEF. Y esta coordinación, desde que se dio la ley en 1995, se ha realizado con sensatez, en forma responsable. Esta denuncia que presenta la gerente del Banco Central contra la superintendente rompe esa tradición de esa prudencia. Ahí yo creo que hay que decirlo que fue totalmente imprudente, porque esto, y en cuarto lugar, esto lleva a que el Banco Central se desprestigie y a su vez se desprestigia el sistema de la supervisión. Con esta denuncia se pierde confianza en el Banco Central, en sus autoridades, en su sensatez, en su prudencia, en su capacidad para manejar temas de política pública, y a su vez también
se pierde confianza en el sistema de supervisión prudencial que realiza la SUGEF. Los funcionarios tienen que ser prudentes y mantener un equilibrio en el uso de sus atribuciones. En quinto lugar, hay que ser muy enfático que el Banco Central no necesita información personal con nombres y apellidos de las personas. Puede trabajar con bases de datos anónimas en que no conste la identificación de las personas o bien con datos agregados. Y yo estoy en la Junta Directiva del Banco Central, he trabajado con información y eso es una regla que existe y que se puede mantener sin ningún problema, sin que eso interfiera en la calidad de la política monetaria y cambiaria, de que el Banco Central tenga que tener la información personal, la información identificada. Eso es clave, porque si no, el Banco Central nos va a decir ahora que para poder trabajar con datos de población, el INEC va a tener que darle el número de cédula que nosotros dimos cuando se levantó el último censo. Eso no es necesario. En sexto lugar, la construcción de superbases, porque eso es al final lo que ha admitido el Banco Central, que quiere construir una superbase donde esté toda la información personal de los costarricenses y de las empresas, donde va a estar información crediticia, información de depósitos de las personas, información tributaria de la caja, información de las transacciones cambiarias e incluso, no sé, si la información del padrón electoral. La construcción de esa base, que tendría todos esos datos, es algo que es peligroso por razones de seguridad, porque estas bases nos dicen que son seguras, que no se hackean, pero hasta que el día que se hackean es que nos damos cuenta de cuáles son los riesgos. Y además eso constituye un riesgo para la convivencia democrática, es decir, que esas bases pueden ser usadas para fines que por supuesto no son los declarados y esperamos que todo esto sea de buena intención, pero eso son riesgos que hay que tener presente para futuro. En séptimo lugar, hay que decir que en el caso de las transacciones cambiarias, donde el Banco Central quiere el nombre con identificación de empresas y de personas que realizan esas transacciones, la asociación bancaria le ha ofrecido el apoyo al Banco Central para que los datos que se les den puedan ser anónimos o para que puedan ser de uso agregado o con agregación. Y el Banco Central rechazó esa oferta, porque eso se usa para otras estadísticas. Los bancos actualmente mandan información crediticia, información de los montos de los depósitos en forma agregada y colaboran con el Banco Central. Pero en el caso de esas transacciones cambiarias fue el banco el que lo rechazó. Incluso el funcionario que salió ayer, don Francisco Mesa, explicando esto, aclaró que no era necesario los datos de identificación, pero que no querían ponerle costos a las entidades financieras. Las entidades financieras están dispuestas a hacerlo, a colaborar y no cobrar por eso ni cobrarle a las personas. Y finalmente, yo creo que sí hay que llamar la atención de la ausencia de la alta jerarquía del Banco Central en rendir cuentas sobre este tema. Ni la Junta Directiva, ni la Presidencia del Banco Central, ni la gerencia han salido a dar explicaciones. Lo que pusieron en esta semana fue a un funcionario, a un estimable funcionario, a dar explicaciones, pero sin embargo, la gerencia y la presidencia no han salido a explicar. Y hay que decir que ni la gerencia ni la presidencia del Banco Central tienen ningún tema penal para el cual tengan que acogerse para decir que eso está en sede judicial. Lo pueden hacer,
pero no lo han hecho, y ellos son la alta jerarquía política del Banco Central, debería de dar esas explicaciones, y esto no lo ha realizado. Muchas gracias a don Ronulfo Jiménez. Yo nada más quiero agregar a esto que decía don Ronulfo, que también ayer, lo hice el pasado lunes, pero también ayer solicité designaran a una persona para dar seguimiento al tema de datos y de su jefe. Se suponía que estábamos hablando de junta directiva o del presidente del Banco Central o de la gerente, pero sin embargo ni siquiera me contestaron. Nada más para ponerlo en la mesa. Bueno, acabamos de oír a don Ronulfo Jiménez. Don Mauricio París, ¿qué le parece a usted el aporte que nos hace don Ronulfo a la luz de lo que usted mismo y por otra parte don Mario Gómez han analizado una vez que el banco, a través de este funcionario, da sus explicaciones? Sí, doña Amelia, buenos días. El lunes un poco especulaba y en algunos de los comentarios que le ponían en redes sociales decía que era muy peligroso especular, pero a las pocas horas la especulación se terminó confirmando. Es decir, especulaba yo que para lo que decía el Banco Central que quería esta información iba a requerir datos tributarios y datos de la caja. En la conferencia de prensa esta que hicieron, fue 1 hora y media de congoja en todo lo que explicaba este economista jefe del Banco de Costa Rica, dicho lo anterior con todo respeto, terminó confesando, porque esa es la palabra, creo yo, después de que le hicieron 4 veces la pregunta, que lo que especulábamos era cierto. Es decir, no era solamente un tema de su jefe fue valiente y dijo no le doy estos datos, pero ya ahí hay, desde no sabemos cuándo, una orgía de datos. Es decir, ya tributación le daba los datos y la caja le daba los datos, y habrá que ver quién más, ¿no? Entonces, es decir, había una intención clara, y esa voracidad de datos de la que hablábamos se confirma francamente. Me parece que lo que don Ronulfo dice evidencia, sobre todo desde el punto de vista de un exdirector del Banco Central, como las voces de todo el mundo, salvo del Banco Central, ha venido diciendo. Lo que sucedió no solamente es ilegal, desde mi punto de vista, sino además es inoportuno, es antiético, es, en fin, una ocurrencia realmente. Pero yo quisiera comentarle un par de cuestiones con respecto a esta conferencia que pasó el lunes, en donde el Banco Central trataba de explicar, digamos, por qué necesitaba datos. Hay que partir de un supuesto, por supuesto. Todo es más sencillo si usted tiene todos los datos, por supuesto. Pero claro, los riesgos asociados a que estemos en un estado de vigilancia en donde todo el mundo tenga todos los datos de todos los costarricenses para lo que se le ocurra, son muy amplios, y por eso es que existe una ley que regula cómo funcionan los datos en Costa Rica. Y eso no es solamente una ocurrencia local, es decir, o sea, es una regulación también que existe en muchos otros países, en especial en Europa, que es el espacio de territorio en el planeta donde se protegen mejor los datos personales, ¿no? Yo lo primero que creo que es importante es que esta conferencia de prensa fue una puesta en escena, ¿verdad?, para hacernos creer que por qué somos tan retrógrados, ¿verdad?, de decir que no se pueden tener esos datos, y se utiliza lo que se ha utilizado en los últimos años, que es mencionar a la OCDE y decir la OCDE. Entonces, con el cuento de la OCDE justifican cualquier cosa. Y lo curioso es cómo la inexactitud de lo que dicen, ¿verdad?, no pasa el más mínimo filtro. Por ejemplo, mencionaba este señor las recomendaciones de la OCDE sobre estadísticas, y mencionaba en específico la número 4, que dice claramente que hay que proteger la información y el uso exclusivo con fines estadísticos. Y ese vuelve a ser el punto principal, que es lo que no han podido rebatir porque no lo pueden rebatir, que claramente la Ley de Protección de Datos, el artículo 8D, dice
que el tratamiento con fines estadísticos solo es posible cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas. Lo que ya he dicho, es decir, si el dato es estadístico, no puede ser un dato personal. Luego, además, pusieron un montón de información, unos mapas en donde decían dónde se siembra banano, dónde se siembra cacao, dónde se siembra... O sea, nada de eso requiere datos personales. Aquí hay una diferenciación importante también, doña Amelia, esencial. Los datos personales se refieren específicamente a datos de personas físicas, identificadas o identificables. Los datos de las empresas no son datos personales. Hay una serie de datos que están en la intersección entre un dato personal y un dato de una empresa. Por ejemplo, quién es el accionista de una sociedad o quién es el representante de una sociedad. En esos supuestos, desde luego, se protege el dato como dato personal, pero saber en dónde está ubicada una compañía que planta cacao, que planta lo que sea, teca, eso no tiene nada que ver con datos personales. Es decir, ahí rigen otros temas que son igual primos hermanos de la protección de datos, que es, por ejemplo, desde luego, el secreto bancario, que aplica tanto a empresas como a personas. Pero aquí mi preocupación principal tiene que ver con datos personales. Entonces, para decir en dónde se siembra cacao con una tasa de interés de 6, 5 o lo que sea por ciento, usted no necesita los datos de los ciudadanos, que es en realidad lo que a mí más me preocupa, ¿no? Entonces, hablaban cosas que a mí realmente me parecen, yo no entiendo cómo en un país como Costa Rica alguien puede decir que están haciendo datos tales como verificar cómo cambian los salarios de los trabajadores si pasan de trabajar en una empresa costarricense a una empresa multinacional si tienen un grado universitario. O sea, es decir, la cantidad de datos que usted tiene que identificar a la persona, en dónde trabaja antes, en dónde trabaja después, si tiene un grado universitario y cómo le cambia el salario. ¿Para qué se necesita eso? Yo puedo entender que podemos decir, mire, sí, en general, las empresas multinacionales pagan más que las empresas locales, pero para eso usted no necesita saber si Juan, cuando se cambió de la empresa local a la empresa multinacional y es licenciado, va a ganar, en vez de $1,000, va a ganar $1,500. O sea, es decir, el nivel de información que están haciendo, esta megabase de datos, es francamente preocupante, y sobre todo porque se habla de que lo que resulta esencial, otro dato antes de decirle esto, por ejemplo, el otro dato que me paró el pelo también es cómo cambia el uso de Simpemóvil dependiendo de las características de los compañeros de trabajo antes y después de un cambio de trabajo. Esto es orwelliano, es decir, están viendo si la gente manda más o menos plata por Simpemóvil, dependiendo de si cambian o no de trabajo y cómo se comporta con sus amigos. Eso es una cosa espeluznante, doña Amelia. Y además, lo que le quería decir es que se habla mucho, y era la razón principal, de que hay que ponerle el componente de identificación de las personas para tener exactitud de la información. Vean, para hacer una estadística exacta, uno no le puede pasar por encima un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad. Si seguimos ese argumento llevando eso al absurdo, entonces en las elecciones identifiquemos al votante para tener exactitud de saber que realmente la gente votó por quien quería votar, ¿no? Es una cosa muy peligrosa cómo se pone en segundo, tercero, cuarto lugar la intimidad de las personas, la protección de datos con respecto a la exactitud de una estadística. Y lo importante es que explicó los 3 motivos por los cuales, sin identificar a una persona específicamente, y dadas las características de la información anonimizada, no era posible obtener 3 cosas. Primero, la actividad económica de los deudores. Segundo, su actividad geográfica. Y 3, su capacidad de pago. Es decir, dice, a mí me tienen que dar todos los datos, porque si no yo no logro esos 3 elementos. Vea, eso es tan sencillo como que entonces el Banco Central le diga a su jefe, de su base de datos, por favor, póngale un identificador de cuál es la actividad económica, póngale el cantón en donde esa persona está y póngale un indicador de su capacidad de pago. Y su jefe, entonces,
hace ese trabajo sobre su base de datos y le manda los datos sin identificar. Le dice, bueno, vea, yo tengo datos de 2 millones de personas y le coloco esa información que usted quiere, pero yo no le mando la información, yo no le permito que usted acceda a esa información. Eso es francamente preocupante, porque entonces el Banco Central podría pedir esa información para no tener estos problemas y que el dueño de la base de datos, que por ley tiene derecho a custodiarlo, haga ese trabajo, ¿no? Y aquí también incluso, entonces, ¿qué hace el INEC? ¿Cuál es el rol del INEC en todo esto? ¿Cuál es el presupuesto del INEC para que entonces el Banco Central también esté haciendo estadísticas? Eso realmente no tiene ningún sentido, doña Amelia, y sobre todo creo yo que no se ha logrado desvirtuar el punto de que si el dato es estadístico no puede contener datos personales. A mí me preocupa mucho, ¿verdad? Igual en otra de las filminas que pusieron ahí, entonces ponen los logos ahí de un montón de instituciones, del CINDE, del INCA, del Estado de la Nación, de la Academia de Centroamérica, de Procomer, como dando a entender que esto, ¿verdad?, es una cosa de todo el mundo y que esto es muy normal. Esto no es normal, doña Amelia. Y todos los datos que puso, además, este señor, de estudios que hacen en otros países, es en países en donde si se hace esto, se va a la cárcel. Y por menos de lo que el Banco Central está haciendo fue que allanaron casa presidencial, le quitaron el teléfono a Carlos Alvarado, le quitaron la computadora y está acusado penalmente por violación de datos personales. Vamos a pedirle a don Mario Gómez, vocero de la Asociación Bancaria Costarricense, que nos aporte su punto de vista sobre el tema. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días al señor don Mauricio París y a las personas que están a los radioescuchas. Mire, yo lo que debo decir es, porque hemos aclarado la base legal, nosotros hemos aclarado la base legal, tanto don Mauricio, este servidor y otros técnicos, de por qué no se debe proceder como se está procediendo. Entonces voy a agregar y a puntualizar lo siguiente: la situación ahora es más grave que antes. Fíjese que el Banco Central reconoce que solicitó información a Hacienda y a la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, la pregunta es, ¿qué información solicitó? Solicitó los datos de si qué tipo de enfermedades tenían las personas, a dónde han sido tratadas. Es información confidencial. O sea, bien lo decía don Mauricio, y es un tema que lo saco, digamos, con la mejor buena fe y desde una posición técnica. Yo creo que aquí podría haber la comisión de un delito, tanto de quienes están exigiendo la información como de quienes facilitaron esa información. El Código Penal es muy claro en el sentido de que los funcionarios no pueden revelar información confidencial, y me parece que lo están haciendo. Yo creo que esto está tomando unas dimensiones más allá de lo razonable. Como bien lo dijo don Ronulfo, la información privada, la información particular de los ciudadanos es de los ciudadanos, y las instituciones no pueden disponer de esa información sin el consentimiento informado. Eso es clarísimo. Y lo otro que es clarísimo es el artículo 24 de la Constitución Política, que dice que la información íntima, la información privada es confidencial. Y la misma ley de la PRODAV dice, ¿verdad?, que es información sensible aquella que revela la condición socioeconómica de las personas. Y en la explicación, en la conferencia de prensa que dio el Banco Central, quedó tres cosas muy claras. Primero, cuando los funcionarios le preguntaban que cuál era la base legal, decía que ellos no eran abogados y que no la podían dar. Entonces, porque no se llevaron al abogado. Eso es lo primero. La razón es porque no la tienen. La segunda, reconocieron, como ya lo dice don Mauricio, que para operar no necesitan información desagregada. Y la tercera, gravísima me parece a mí, es que reconocen que están pidiéndole información también al Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, y a la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad?, para, como dice don Ronulfo, cumplir una función, ¿verdad?, que está claramente establecida en el Banco Central, que es mantener el valor de la moneda, la estabilidad, y que se puede hacer que se hace a través de la política macroeconómica. Yo felicito a los señores diputados, a doña Paulina Ramírez y a los señores los otros diputados que intervinieron ayer en el plenario en control político. Me parece que este es un tema
que debe de ser analizado en ese foro. Me sorprende terriblemente la actitud pasiva de la UPAD, y igual que don Ronulfo, me parece absolutamente inconveniente y negativo que los jerarcas del Banco Central no hubieran participado, que era lo esperable en la conferencia de prensa, rindiendo cuentas y dando las razones de por qué están tomando esas decisiones. Y yo pienso que si no están dando, digamos, rindiendo cuentas de manera voluntaria como lo pudieron haber hecho, pues uno esperaría pues entonces que el foro, en este caso democrático, político, que es la Asamblea Legislativa, entonces los llame a explicar a ver de qué se trata todo esto, porque como lo decía don Mauricio, es decir, la UPAD es pequeñita a lo que se está creando aquí, ¿verdad? Ahí ya hay otros registros en el Banco Central, está, ¿verdad?, el registro de beneficiarios finales y otras bases de datos, y lo que se está creando es una gran mega base. Y un tema que tal vez no se ha recalcado y no se ha revelado de manera suficiente es el siguiente. El Banco Central, como no tiene en su ley orgánica disposiciones que le permitan solicitar esta información, está diciendo que lo hace con base en la ley del INEC, y que recalca, ¿verdad?, que cualquier entidad perteneciente al sistema, al sistema de estadística y censos, puede pedir la información y obligatoriamente hay que dársela. Yo me fui y me revisé la ley del INEC para ver quiénes conforman este sistema, y resulta que lo conforman 30 instituciones del sector público, sin demeritar la institución que voy a mencionar, y es nada más un tema de un ejemplo. Por ejemplo, ahí está el Instituto de Pesca. Entonces, si el Instituto de Pesca quisiera preparar un análisis estadístico para ver quiénes comen pescado, entonces habría que le damos el detalle de todas las compras que realizan los ciudadanos costarricenses, y la información de los bancos, bancaria, y las transacciones de tarjetas de crédito y los depósitos que realizan. O sea, a mí me parece que esto está tomando unas dimensiones, como lo decía don Ronulfo, fuera de lo razonable. La ley es clara y la ley hay que cumplirla, y uno esperaría que en este caso, ¿verdad?, quienes son llamados a hacer cumplir la ley de oficio, ¿verdad?, de oficio, lo hagan. Y a mí me tiene sorprendido, impresionado, lo que aseveró el Banco Central, de que la Caja Costarricense del Seguro Social le envió información, y que el Ministerio de Hacienda también le envió información, y que están cruzando esas informaciones sin tener realmente, como no han podido justificar para qué las quieren, como dice don Mauricio, porque ayer no lo hicieron. Entonces uno razonablemente dice, bueno, pero yo aquí tengo dudas de para qué se quiere esa información, qué es lo que quieren hacer, y lo más importante es qué podría alguien en el futuro hacer con esta información. Yo he insistido en las veces que me han pedido mi opinión de que los funcionarios actuales del Banco Central me merecen mi admiración, me merecen mi respeto. Ayer, sí, con el cariño y admiración que les tengo, digo, me parece que debieron de haber estado ahí rindiendo cuentas. Y recalco dos temas que son muy importantes. Aquí se trata del respeto, ¿verdad?, a la Constitución política. Se trata del respeto del derecho constitucional a la intimidad, ¿verdad?, a la protección de la autodeterminación informativa, ¿verdad?, y a la protección de la información privada y confidencial de los ciudadanos. Se trata de hacer valer y entender que la información de las personas es parte de su patrimonio, de su acervo, y que no se puede disponer de ella sin el consentimiento de los ciudadanos. Y aquí yo quisiera ver, porque también me ha sorprendido, qué ha pasado, digamos, con las organizaciones de consumidores.
yo no he visto a las organizaciones de consumidores defendiendo a los consumidores. Yo esperaría que lo que está sucediendo es que, como son temas técnicos, entonces, bueno, ahí las diferentes instituciones los están asimilando y vuelvo a hacer un llamado al Banco Central para que rectifique la posición, corrija, lo ponga en un medio razonable. Insisto, lo decía don Ronulfo, la Asociación Bancaria ha manifestado que está dispuesta a cooperar enviando información agregada. Ya don Ronulfo explicó por qué sí en la SUGEF, por qué no en el Banco Central. Y si no, pues las diferentes instituciones, tanto gremiales como de consumidores y de oficio, las instituciones que les toque, como el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la UPAD, me parece a mí que tendrán que revisar el tema y decidir cómo van a proceder. La legislación es clara, bien lo decía don Mauricio, esto es información de los costarricenses. Existe una ley, que es la Ley de Protección de Datos, existe la Constitución Política, hay normas en el Código Penal, hay normas de carácter general que protegen la información. Y me parece que lo que está ocurriendo es un pésimo antecedente. O sea, aquí vienen, se brinca la cerca, se espera, dicen voy a dar cuentas como usted bien lo dijo, usted, doña Amelia, pidió que alguien le diera información, nadie contestó. Ayer mandan un funcionario, no contesta, y más bien el funcionario confiesa que la información, que pueden trabajar con información agregada. Para finalizar, como lo dice Mauricio, nosotros revisamos también las normas de la OCDE, y más bien la OCDE, dentro de sus normas, establece que la información para efectos estadísticos debe trabajarse de manera agregada y no como lo están solicitando. Insisto, el tema a mí me parece muy grave, me parece que se agrava cuando se dice se le dice a la caja, tráigame la información, y aparentemente la caja se la da. Hacienda, tráigame la información, y aparentemente se la da. Y si a mí me dicen que con esto no están construyendo el perfil socioeconómico de los ciudadanos, que es confidencial de acuerdo a la ley de protección de datos, sí, yo creo que los costarricenses no merecen una mentira de ese tipo y nadie se la va a tragar. O sea, ese es un tema de sentido común. Aquí lo que está ocurriendo no se necesita tener un doctorado en Derecho para entenderlo. Desgraciadamente, muchas gracias, don Mario. El tiempo avanza. Tenemos, para cerrar, yo diría que tenemos 2 minutos para cada uno de nuestros invitados de hoy, que es que don Ronulfo nos grabó un par de preguntas que le hicimos, pero él no está presente. Está don Mauricio y está don Mario. Yo creo que han sido muy claros, pero nos queda ese tiempo y me gustaría que para redondear me hicieran un cierre, pero no puede ser más largo que eso porque ya no tenemos más tiempo. Así que le voy a pedir a los dos, en el mismo sentido, don Mauricio, 2 minutos para que nos cierre el tema o nos lo abra, dependiendo de lo que usted considere, y después igual a don Mario. Sí, doña Amelia, mire, yo me quisiera centrar en las soluciones. Producto del caso de la OPAT, se propusieron a la Asamblea Legislativa no solo una reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, sino llevar la protección de datos a la Constitución Política. Esos 2 expedientes están en la Asamblea Legislativa. El de protección de datos está muy cercano a aprobarse. Y realmente, si se aprueba, el Estado va a tener que poner los datos en cintura, va a tener que hacer un trabajo importante para regularizar el tratamiento de datos, trabajo que no hizo durante 10 años de existencia de la ley actual. Y el hecho de que esta ley haya tenido un poco cumplimiento no solamente se debe a que técnicamente no era
muy buena, sino además un problema de cultura, que creo yo que es lo que vemos en cada uno de estos casos. Es decir, lo vimos en el caso de la OPAT, lo vimos en el caso de las pruebas FARO, lo vimos con el tratamiento de datos en la pandemia de carácter sanitario, y lo vemos ahora con este caso del Banco Central. El costarricense parte del supuesto de que es un producto del Estado, y entonces, por ende, que si el Estado tiene los datos, puede hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que estos proyectos se aprueben, y sobre todo va a ser necesario llevar la protección de datos a la Constitución política, porque también los mismos votos de la Sala Constitucional, doña Amelia, son bastante erráticos sobre este tema, y en algunos supuestos muy específicos han aplicado muy mal el derecho a la intimidad, que el derecho a la intimidad es un primo hermano de la protección de datos, pero no son lo mismo, y necesitamos también que la Sala Constitucional actualice su visión de la protección de datos, que se quedó anclada probablemente en los años 90. Bien, don Mario Gómez nos cierra el tema. Yo puntualmente quisiera hacer los siguientes llamados. Lo primero, me parece que el Banco Central debería retirar la denuncia contra la Superintendente General de Entidades Financieras, que lo que hizo fue hacer su trabajo. Y entonces es un pésimo antecedente estar presionando de esa manera, o coaccionando de esa manera a los funcionarios para que hagan lo que alguien diga, y menos en el caso, como lo decía don Ronulfo, afecta la credibilidad de los órganos supervisores y reguladores. Ese es como el primer tema. A mí me parece que eso hay que corregirlo, es mediante el diálogo, mediante la ciencia, la técnica, mediante el análisis sereno y pausado que se deben resolver los temas, más este tipo de temas. El segundo me tiene absolutamente sorprendido. Yo me siento desprotegido como persona y como ciudadano. Yo no he visto a la PRODAP aquí manifestar ni en un sentido ni en otro sentido, ni a favor ni en contra. Entonces, una institución que tiene la obligación de actuar de oficio, que se supone que es la que protege a los ciudadanos, simplemente en este momento, para efectos de los ciudadanos, no existe. Aquí debería de haber actuado en las instituciones. Felicito a la Superintendente General de Entidades Financieras, felicito a los señores diputados que se han manifestado en el plenario en control político, y felicito a las diferentes entidades gremiales como la Unión de Cámaras, ¿verdad?, que sean de manera valiente, ¿verdad?, ciudadana y técnica, se han manifestado en este tema. E insto al Banco Central, y en este caso ya al Ministerio de Hacienda, a la Caja y a las demás instituciones, a que respetemos la Constitución política, que es el pacto fundamental que establecimos los costarricenses de cómo queremos vivir. Si empezamos a brincarnos la Constitución política, si empezamos a avasallar las instituciones, se nos va a acabar el Estado de Derecho. Y entonces lo que estamos haciendo es un suicidio institucional. Muchas gracias también a don Mario Gómez. Aquí nos aporta algo. Gobernar con integridad implica respetar las leyes y trabajar hábilmente para reformarlas cuando obstaculizan el progreso, en lugar de simplemente ignorarlas. Esto lo aporta Álvaro Alpizar. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias a don Mario, gracias también a don Mauricio París, a don Ronulfo Jiménez, que nos siguieron aportando y aterrizando muy bien. ¿Qué viene ahora? ¿Qué les piden al Banco Central, que en sus máximas autoridades no se ha pronunciado aún? La verdad. Nos vamos hasta mañana. Que pasen un muy buen día, y ahora los dejamos aquí en Monumental, la radio de Costa Rica, con los deportes.